Señor, que redima el tiempo, que me alcance el tiempo. Hay muchas cosas de qué hablar, pero sé que de la manera como me ha impactado a mí, sé que lo va a hacer con ustedes, y no solamente que les va a impactar, sino que nos va a confrontar de una manera muy poderosa. Es un tema que realmente, o sea, me tiene apasionada, me tiene así, wow, y necesito poder compartirlo con ustedes. ¿Cuántos vieron el mensaje hoy de venir a la iglesia? ¿Cuántos lo vieron? ¿Alguien recuerda de qué se trata la enseñanza? Yo puse ahí el título. Escaleras, ¿qué? Escalera al descenso. Escalera al descenso. Así se titula la enseñanza de hoy. ¿Para qué nos sirve a nosotros una escalera? ¿Para qué se utiliza una escalera? Para subir. ¿Cierto que sí? Pero por lo general usted no dice préstame una escalera que necesito bajar, usted dice préstame una escalera porque necesito subir. Una escalera es sinónimo de subir, de avanzar. Pero hoy vamos a hablar de una escalera que no nos lleva hacia arriba, sino que nos lleva hacia abajo. Cuando usted sube esa escalera, usted no asciende, usted desciende. ¿Listo? Cuando usted sube en esta escalera, usted no asciende, usted desciende. Y para que podamos entender un poquito de qué se va a tratar en esta noche, ¿quién quiere decirme qué es pecado? Todo lo que desagrada a Dios. ¿Cómo? Desobediencia, ¿cierto que sí? ¿Qué más? ¿Qué es pecado? ¿Ah? De una mentira en adelante. Eso está bueno. ¿Qué es pecado? Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Listo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es pecado? ¿Ya? Como los niños. Esto así es. A los niños les enseñamos así, es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no agrada a Dios. Muy bien, vamos a mirar entonces, amados, en esta noche un poquito acerca de esto. Y ya van a poder entender por qué titulé esta enseñanza Escalera al Descenso. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, en muchas versiones de la Biblia, cualquier error o falla humana que nosotros cometemos se traduce como pecado, cualquiera. Por muy sencilla, por muy grave, todo se traduce como pecado. Y por eso es tan importante que nosotros podamos estudiar la palabra, profundizar la palabra y entender lo que la palabra nos dice. Porque pecado no es todo lo que nosotros hacemos y transgredimos al Señor. Y vamos a mirar en esta noche cómo la palabra del Señor hace una diferencia enorme, enorme. Y es que existen 4 niveles de errores o fallas. Y en ellas está el pecado, o sea, el pecado no es todo, el pecado es una de ellas. Y por eso les dije que vamos a hablar en esta noche de algo en lo que yo voy ascendiendo, pero lo que está haciendo es llevándome abajo, haciéndome descender. Y para eso nosotros necesitamos mirar que existe una gran diferencia en todo eso, y la diferencia radica en, primero, el conocimiento que nosotros tenemos. Esas 4 cosas que vamos a ver hoy, ese ascenso que yo voy teniendo, radica en el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios, y radica también en las consecuencias del acto mismo, porque no todo tiene el mismo conocimiento y no todo tiene las mismas consecuencias. ¿Listo? Y yo quiero que comencemos mirando un texto en el Salmo capítulo 32, versículos del 1 al 2. Y ustedes me van a ayudar a mirar allí los 4 niveles de errores o fallas humanas de las cuales el salmista a nosotros nos habla allí. Y no es que todo sea lo mismo, se habla de cada una de ellas de manera particular. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2. Dice el Salmo de David: cuán bienaventurado es aquel comencemos,
transgresión es perdonada. 2, cuyo pecado es cubierto. Vamos al siguiente versículo. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y ese último, cuando habla de que ya es un espíritu que tiene un engaño, eso se llama abominación. ¿Listo? Entonces esta noche yo quiero que ustedes y yo veamos y conozcamos los 4 niveles de fallas o errores que nosotros tenemos, pero no es el hecho solamente de conocerlo, es que usted y yo tenemos que examinarnos en esta noche en cuál nivel estamos. ¿En cuál nivel estamos usted y yo? Si estamos cometiendo pecado, si somos transgresores, si estamos cometiendo iniquidad o hemos llegado al nivel de la abominación. No todo es igual, no todo tiene tampoco las mismas consecuencias. Iglesia, la verdad que en esta noche anhelo profundamente, y sé que también es el deseo del Señor, que nosotros seamos muy sinceros con nosotros mismos. ¿En qué posición estamos? Porque esto me tiene que ayudar a mí a cambiar primeramente mi forma de orar. Y segundo, a tomar decisiones radicales en mi vida. Porque no podemos continuar igual. Porque no podemos seguir pensando que Dios es muy bueno, que Dios me entiende, o que yo voy a tener en algún momento una oportunidad. El tiempo del cambio es hoy y es ahora. Amén. Y yo quiero que comencemos con lo primero. Y lo primero que vamos a mirar es ¿qué es pecado? ¿Listo? ¿Qué es pecado? Y les digo que es muy interesante poder estudiar, porque para yo poder entender cuál es la diferencia, pues tengo que ir al original, que fue lo que se quiso decir. Y pecado viene de una palabra hebrea que es het, bueno, no sé, sí, allí está. Het suena como jeta, ¿cierto? Pero es het a. Y es, en el hebreo es jeta y en el griego es armatía. Y el significado de este pecado es errar en el blanco, no dar en el blanco. Pero yo he traído, digamos, una para que entendamos un poquito, y es una alusión a si nosotros tuviésemos como un cerco. ¿Sabemos qué es un cerco? ¿Cierto que sí? Listo. Entonces vamos a mirar ese pecado como errar en el blanco o como que yo me tropiezo contra el cerco. ¿Listo? El que yo me tropiece contra ese cerco, contra ese lugar que hay allí de limitación. Y entonces nos habla de que pecado se traduce como errar en el blanco. Y ¿saben algo? Esta es la forma más básica de nosotros equivocarnos. Es como lo más básico, lo más, digamos, cotidiano, lo más normal que como hijos de Dios nosotros podamos vivirlo. ¿Por qué? Porque esta falta básica es algo que no fue planeado. Fue algo que se dio en el momento. Por eso también se traduce como resbalarse, fallar o equivocarse. ¿Quién planea resbalarse? Nadie. ¿Quién planea fallar? Nadie. ¿Quién planea equivocarse? Nadie. Son cosas entonces, y quiero que lo tengan muy claro, cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de que hemos cometido pecado, es algo que nosotros no hemos planeado, sino que, digamos, se dio en el momento. Pero se da por una fuerte presión que estemos viviendo también en aquel momento. Y cuando habla de errar en el blanco, quiero que pensemos en un arquero, no en un arquero de fútbol, en un arquero de arco. ¿Listo? ¿Saben de qué arquero estoy hablando? Del que tiene su arco y su flecha, de ese arquero. Él tiene una preparación para poder, él ensaya, él se prepara para poder hacer su tiro y que el tiro dé en todo el centro, ¿cierto que sí? Pero aún así con su preparación, ¿puede o no puede fallar? Sí, claro, puede fallar. Ahora pensemos,
¿qué cosas pueden hacerle fallar a él a que dé en el blanco? Piensen allí. ¿Qué cosas podrían sucederle a este arquero para que no dé en el blanco aún cuando se ha preparado? Viento. ¿Cómo? Me encanta, Jimenita, una distracción. Excelente. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿El qué? El respirar mal. ¿Qué más podría fallar? Una emoción, ¿está bien? ¿Una qué? ¿Preocupación? Falta de preparación, excelente, también me encanta eso. Entonces, amados, un arquero se prepara y su objetivo es darle al blanco, ¿cierto? Su objetivo es atinar al blanco. Pero puede haber algunas cosas que él no tenga preparadas, no haya pensado, simplemente se den, y algunas de ustedes hablaron. Puede que haya un descuido, en de pronto no tensar bien el arco, en hacer un mal movimiento. Un descuido hizo que no atinara al blanco. En estar quizás distraído, en tener falta de preparación, en que quizás tenga limitaciones físicas. Y yo quiero que nosotros entendamos algo. Cuando nosotros hablamos de pecado, hablamos de lo mismo. Usted y yo, como esos arqueros, nuestro deseo es honrar a Dios, es amar a Dios, es serle fiel a Dios. Amén. Amén, iglesia. Como ese arquero nos estamos preparando para eso. Queremos servir a Dios, queremos agradar a Dios, queremos que todo lo que pensamos, sentimos, hacemos esté correcto a la voluntad del Señor. Pero igual que aquel arquero, un descuido, una distracción, un fuerte viento puede hacernos errar en el blanco. Y no fue algo que nosotros quisimos hacer. Fue algo que la presión, el momento suscitó. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando hablamos de falta de preparación del arquero, llevémoslo al ámbito espiritual. ¿Cuál es la falta de preparación suya y mía que nos puede hacer errar? El miedo, ¿cierto? Cuando hablamos de falta de preparación es que tengo que practicar. ¿Cuáles serían? Mira, el sábado el pastor Roberto nos hablaba a nosotros de eso. Nos hablaba de que como hijos de Dios tenemos que vivir como hijos de Dios, tenemos que tener prácticas espirituales como hijos de Dios. Y nos hablaba de la oración, de la búsqueda de la presencia del Señor, de la lectura de la palabra, del congregarnos, del obedecer. Iglesia, como esos arqueros, una falta de preparación puede hacernos a nosotros errar. El no estar orando como debemos orar, el no estar leyendo la palabra como tenemos que leerla, el no congregarnos. Esas disciplinas espirituales que usted y yo tenemos pueden hacernos errar en el blanco en algún momento sin desearlo. Entonces, como realmente no me estoy preparando de la manera como quiero y debo hacerlo, pues como dicen por ahí, digo una mentira porque me sentí tan presionada a hacerlo, porque dejé que en algún momento el enojo se me volviera pecado, porque cedí ante cosas que no debía hacerlo. Pero vuelvo y digo, tengan consciente esto, son cosas que yo no tengo previstas, son cosas que suceden en el momento. Y la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3 versículos del 1 al 2, la palabra del Señor nos dice a nosotros, vamos a mirar allí. 1 Corintios capítulo 3 versículos 1 y 2 dice: así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo en verdad, ni aún ahora podéis. Y cuando hablamos de cometer pecado, hablamos de que aún seguimos siendo niños. Nos falta crecer, nos falta madurar.
nos falta conocer, nos falta avanzar y eso nos lleva a nosotros a cometer pecado. Aún no tenemos el carácter de Cristo. Aún no hemos aprendido los principios básicos de la palabra de Dios que me hacen a mí tener conocimiento de qué debo y qué no debo hacer. Amén. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que nosotros poder aprender. La Hebreos 5:12 también nos dice que como niños nosotros necesitamos corrección, necesitamos que se nos enseñe. Y yo quiero que miremos un ejemplo bíblico muy claro de qué es cometer pecado. Y vamos a mirar o a recordar más bien la vida de Pedro. ¿Pedro quería dar en el blanco? ¿Pedro quería dar en el blanco? Claro que sí. Pedro amaba a Jesús, Pedro seguía a Jesús, Pedro quería seguir a Jesús. ¿Pero qué hizo Pedro? Lo negó. Pero él lo tenía ya planeado. Él dijo, no, bueno, si a él lo cogen, yo me voy a hacer el bobo, voy a decir que no lo conozco. De hecho, cuando Jesús lo confronta y cuando Jesús le dice, me vas a negar, él le dice, nunca haría yo eso. O sea, eso no era algo que Pedro estaba tramando, eso no era algo que Pedro tenía ya como ahí, que lo estuviese pensando. Fue algo que la presión, que el miedo, que el momento hizo que surgiera. ¿Me entienden? ¿Les queda claro qué es pecado? Amados del Señor, y la extrema presión, la debilidad humana, el miedo que Pedro en ese momento experimentó, hizo que él cometiera pecado, porque fue un pecado. No fue correcto lo que hizo. Pero cuando vemos en la palabra de Dios que Pedro le volvió a pasar lo mismo, nunca. Y es otra característica que tiene el pecado, que usted no lo vuelve a hacer. ¿Qué fue una vez? Pedro negó una vez al Señor y nunca más se oye que Pedro lo volvió a hacer. Y en muchas de las historias bíblicas de la palabra del Señor nosotros miramos como hombres se equivocaron, pero nunca volvieron a cometer ese pecado. Eso se llama cometer pecado. Cuando eso no está en mi corazón, cuando eso no está en mi mente, cuando es un momento de presión, de miedo, que me llevan a mí a hacer algo que sé que está en contra de la voluntad del Señor. Pero algo también que tiene el pecado es que yo no me quedo allí, sino que eso duele. Eso duele. Y eso me lleva a mí a un acto que se llama arrepentimiento. Reconocer que me he equivocado, pedir perdón y continuar. Amén. Y si nosotros queremos verlo hoy en la iglesia, amados de Dios, hablamos de las mentiras, del chisme, de los excesos en el licor y en la comida, del no filtro en lo que nosotros estamos viendo en las redes sociales. Todo este tipo de cosas, amado del Señor, hoy para nosotros como hijos de Dios son pecado. Porque usted no está planeando coger su celular y mirar cosas indebidas, pero tal vez pasó. Y usted de pronto se quedó allí y fue impactado por eso. Pero en el momento usted dice, no, esto no es correcto. Y voy delante del Señor y pido perdón. ¿Me están entendiendo, amados? O sea, ese tipo de cosas que son tal vez muy comunes, muy del diario vivir, pero que cuando nosotros nos vemos enfrentados a ese tipo de situaciones que las vivimos, eso duele. Y no lo dejamos allí, sino que vamos delante del Señor y pedimos perdón. Amén. Pedimos perdón. Y Pedro es un gran ejemplo. ¿Cuál es la solución? Simple y sencillamente un arrepentimiento genuino. Amén. La palabra del Señor en Salmo 32:5 dice la palabra de Dios que mi pecado te declaré, no encubrí mi pecado y me perdonaste. Ya. Es reconocer cuál fue mi falla, cuál fue mi error, qué fue aquello que sucedió y pedir perdón al Señor. Cuando el pecado se reconoce con sinceridad, se abre la puerta a la misericordia de Dios. Amén. Cuando el pecado se reconoce con sinceridad, se abre la puerta a la misericordia del Señor. Entonces, lo primero, amados de Dios, ese primer escalón que usted y yo subimos en esa escalera, ese primer peldaño, se llama pecado. ¿Listo?
Pero ¿qué sucede? Y es aquí donde viene el problema. El problema es que si yo me quedo calladita, si a mí no me duele esa mentira que dije, si a mí no me duele esa palabra que tal vez se salió de mi boca indebida, si a mí no me duele tal vez eso que vi en las redes, aquella imagen o cosas que vi en las redes que no son correctas, aquel chisme, aquel juicio, aquel señalamiento, todo ese tipo de cosas. Si eso a mí no me duele, si yo lo dejo allí y si eso se repite, eso ya no se llama pecado. Y vamos subiendo un escalón. Y eso ya se llama transgresión. Ya no es pecado. Cuando algo en nosotros se repite, dejó de ser pecado y ya pasa a ser transgresión, con unas consecuencias mucho mayores. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a mirar entonces qué es la transgresión. Recuerden entonces que la transgresión es todo lo que es pecado, pero que yo me quedo con él, que lo vuelvo normal, que no me duele, que no pido perdón. Y transgresión viene del hebreo peshá y habla entonces de cruzar el límite. También la transgresión la encontramos en muchas versiones como rebelión o prevaricación. Entonces recordemos, tenemos un cerco, ¿listo? ¿Qué pasa con el pecado? Yo vi el cerco y ¿qué sucedió? Me tropecé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué me tropecé? Por descuido, porque estoy distraído, porque no estoy orando como debo orar, porque no estoy estudiando la palabra como debo estudiar, porque hay distracciones, hay cosas que me quitan de estar delante del Señor, de venir a la presencia del Señor. Hay algo que hizo que yo me tropezara contra ese cerco, contra esa reja. Pero ahora estamos pasando un nivel más y no solamente que me tropecé. La transgresión no es que yo me tropiezo contra eso que yo estoy viendo que es un límite, sino que lo que yo hago es levantar el piecito y pasarlo. ¿Listo? Yo ya no me tropiezo y tengo la posibilidad de regresarme, sino que yo ya viendo el cerco, viendo el límite, yo lo traspaso. Y de eso habla entonces la transgresión, cruzar el límite. Iglesia, y esto ya es un acto consciente, es una elección voluntaria que no es motivada ni por el miedo ni por la inmadurez. El que transgrede la ley de Dios ya no es porque somos unos niños espirituales que estamos comenzando. ¿Se acuerdan cuando uno muchas veces dice, es que a él se le perdona porque es que apenas está empezando? ¿Cómo le vamos, digamos, a exigir? ¿Cuántas veces vemos a una persona que quizás tiene sus problemas con el alcoholismo y está comenzando en los caminos del Señor y a veces llega a la iglesia y uno dice, está empezando, ¿cierto que sí? Está inmaduro, está conociendo, pero cuando eso lo hace una persona que ya lleva tiempo en la palabra del Señor, uno dice, no, eso ya no es que tranquilo, que es que, no, eso ya no es justificable delante de Dios. Ya no es que nos hemos tropezado con esa cerca, ya es que yo esa cerca la brinqué, la traspasé, iglesia. Entonces recuerde que esta transgresión es un acto consciente, es una elección voluntaria. Yo sé que hay un cerco, yo sé cuáles son los límites, yo conozco la palabra del Señor, yo conozco lo que Dios espera y demanda de mí, pero deliberadamente me brinco su voluntad. ¿Amén o no amén? No amén, ¿cierto? Es mejor como no. Amados de Dios, sabemos lo que Dios ha dicho y elegimos no obedecer. Y yo quiero que nosotros entendamos que todo lo que se inicia como pecado, pero ahora conscientemente decidimos vivirlo, se llama transgresión. Todo lo que usted y yo hemos aprendido, que Dios dice no, y aún usted sabiendo que Dios le ha dicho no, usted lo hace, usted ya no es un pecador, usted es un transgresor de la ley. Usted ha subido un peldaño que le está llevando no hacia arriba, le está llevando hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y un ejemplo en la palabra de Dios, tenemos dos hombres, a Saúl
y a Jonás. Saúl. A Saúl fue dada una orden. Saúl el rey, ¿recuerdan? ¿Recuerdan el primer rey de Israel? A Saúl le fue dada una orden, le dijo que él iba a ir a una batalla, pero que en esa batalla él no iba a perdonar la vida de nadie, ni iba a coger absolutamente nada del botín. O sea, simplemente él iba a ir a obedecer, a exterminar ese pueblo. ¿Recordamos? Y la palabra del Señor nos dice que Saúl fue, ganó la batalla, pero hizo dos cositas. Se trajo al rey, le perdonó la vida al rey y trajo una cantidad de animales para hacer un holocausto delante del Señor. Él escuchó, él sabía lo que Dios le había dicho que hiciera, pero él hizo lo que él consideró que era mejor. ¿Han escuchado eso? Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece, yo lo hago de esta manera. Pues eso mismo hizo Saúl. Dijo, pues sí, yo sé que el Señor me dijo que no cogiera nada, pero es que yo creo que, pues le voy a llevar el rey. Y fuera de eso le voy a llevar estos animales. Y son para él, son para el holocausto, son para la gloria de su nombre. Iglesia, y mira, hay algo muy especial en esta historia, porque desde que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, esta orden o esto que sucedió con Saúl, nosotros lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo como 12, 13. Y termina el libro de Samuel, del primer libro de Samuel, con 28 capítulos. Y en el inicio del segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, es que Saúl es quitado del reinado. Pero la consecuencia fue dada desde el momento en que él cometió el pecado, donde Dios le dijo que ya no era un rey grato delante de él. Y yo quiero que ustedes puedan entender lo que esto significa, iglesia. Y es que quizás usted y yo podamos transgredir la ley y veamos que nada pasó, no hubo consecuencias, y usted puede seguir viniendo a la iglesia, y usted puede seguir aquí adorando al Señor, pero la presencia del Señor se ha ido de usted. Sucedió con Saúl y sucedió en la vida de Sansón. Uno de los versículos más tristes que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que Sansón aún seguía pidiéndole al Señor la presencia de su espíritu, la ayuda de su espíritu. Seguía creyendo que era ese hombre nazareo que Dios había escogido. Y la palabra de Dios dice que el espíritu de Dios se había dado de Saúl y de Sansón, y Sansón no sabía. Iglesia, y pensamos que porque aún seguimos en esa posición visible tenemos el respaldo de Dios, y el respaldo de Dios se ha perdido. Y cuando eso sucede, cuando nosotros entramos en esa transgresión, amados de Dios, son esas oraciones que la palabra de Dios dice que se quedarán en el techo y que no subirán. Porque usted ya no tiene la cobertura de Dios, porque usted ya no tiene la presencia de Dios, porque usted puede seguir siendo el rey, aparentemente, pero el respaldo de Dios no está sobre su vida. Cuando nosotros transgredimos la ley del Señor, dice que no tenemos claridad, ya no hay ese deseo espiritual por las cosas de Dios. Todo lo justificamos, tomamos decisiones en nuestra carne, ya no consultamos a Dios, ya lo hacemos en nuestra carne. Y un ejemplo también es Jonás. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan también? Mire, Saúl quiere hacer las cosas a su manera, aún conociendo la orden del Señor. Y Jonás desobedece porque le parece que no es justo lo que Dios le está mandando a hacer, porque a él no le agrada, porque él considera que no se merece en la misericordia del Señor aquel pueblo. Dice que Dios le encarga que él vaya a Nínive, y dice que él se quiere perder y embolatar, y dice, no, yo voy a engañar al Señor, yo me voy para otro lugar, pero yo a Nínive no voy porque es que no se merece la misericordia del Señor. Y se va a Tarsis. ¿Qué le sucede a Jonás? Dice la palabra del Señor que este hombre, en el barco donde él se monta, se levanta una tormenta tan fuerte que él tiene que ser lanzado al mar. Amén.
que él tiene que ser allí lanzado, que él tiene que ser allí reprendido y él debe asumir el costo de su huida. Pero iglesia, ¿saben qué nivel, qué pasa también en este nivel? En el que nosotros hablábamos del pecado, son cosas que son a veces personales y no afectan a nadie. Fui yo que tal vez dije una palabra, que me enojé, que tuve un mal pensamiento, que vi algo incorrecto, quizás nadie se dio cuenta. Me afectó a mí, fui delante del Señor y ya. Pero a partir de aquí, esto aumenta, digamos, el nivel de seriedad, porque es que comienza a afectar a los demás. Amén. Y con Jonás fue así. Era Jonás el que había pecado, el que había transgredido la ley. ¿Y quiénes se vieron afectados? Todos los del barco. Decía que tenían tanto miedo que no sabían qué hacer, que comenzaron a botar la carga y decían, pero, o sea, esto tiene que ser por alguien. Alguien tuvo que haber hecho algo para que haya semejante tormenta. Entonces, la transgresión ya no solamente me afecta a mí, sino que afecta a mi entorno. Amados, cuando alguien en la iglesia transgrede la ley de Dios, la iglesia es afectada. Cuando nosotros como padres, como madres, como esposos, como esposas transgredimos la ley de Dios, nuestra familia se va a ver afectada. Y vuelvo y les digo, este nivel es muy delicado porque comienza a tocar la vida de otros. Y por eso Jonás dice, lánceme a mí, yo sé que es por mí, porque saben, las tormentas que llegan cuando usted y yo transgredimos la palabra del Señor no son un castigo, es la manera como Dios nos corrige y nos llama a cambiar el rumbo. Amén. Pero ya vemos que aquí tiene que llegar, ¿qué? Tormentas. Ya aquí no es voy y pido perdón y me arrepiento y ya no, aquí ya hay consecuencias. A que usted sepa lo que tiene que hacer, a que usted sepa lo que no debe de hacer y a que usted deliberadamente lo haga. Ya aquí no es Señor, perdóname, no, el Señor le dice, sí, ¿el Señor lo va a perdonar? Sí, siempre, iglesia, siempre, pero las consecuencias ya quedaron. Amén. Yo sé que no quieren decir amén, pero bueno, de todas maneras diga, así no quieran decirlo. Amén. Entonces, iglesia, ¿cómo lo vemos hoy en la iglesia? ¿El Espíritu Santo habla y nosotros no obedecemos? ¿Cómo me habla el Espíritu Santo? A ver, ¿cómo? Digan, a ver cómo le habla la pastora. ¿Cómo le habla el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo le habla el Espíritu Santo a usted? ¿Cómo oye la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo oye usted la voz del Espíritu Santo? No le ponga misticismo, es muy sencillo. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está escuchando la voz de Dios. Amén. Cuando usted escucha una enseñanza, usted está escuchando la voz de Dios. El Espíritu Santo está hablando a su vida. Cuando usted dice, uy, esa palabra como que me tocó, el Espíritu Santo le está hablando. Pero usted dice, uy, esa palabra me tocó, pero vamos a ver, voy a pensarlo a mi manera, ¿cierto? Ahí vamos, a mí no me gusta que me estén ahí como diciendo qué debo hacer paso a paso, ¿cierto? Entonces, lo vemos hoy, transgredir la ley de Dios es cuando ya el Espíritu Santo me habla y no obedezco, cuando escucho una predicación y me hablan de lo que yo estoy viviendo y yo no tomo decisiones en mi vida. ¿Cuántos hemos estado sentados ahí y la palabra del Señor y uno es como que se va escurriendo como en la silla porque uno dice, ¿será que me están hablando es a mí directamente? ¿Usted ha estado? Que uno comienza como a escurrirse y uno comienza a mirar para los lados y a decir, ¿será que es que usted le dijo alguna cosa al pastor o a la pastora? ¿Será que es que fueron y le contaron? Porque esa palabra es que se me estuvieran diciendo, vea, usted está haciendo esto. Pero ¿qué hacemos con eso? Nada, nada. Iglesia, es cuando vivimos una doble vida y aún así, hermanito, Dios le bendiga. Y estamos aquí como si nada. Y recuerden que la palabra de Dios nos dice, todo aquello que comienza a hacer daño a los demás, hace parte de haber transgredido ya la ley del Señor. Vamos a mirar 3 textos rápidamente. Salmo capítulo 32, versículo 1. Salmo capítulo 32, versículo 1.
Cuán bienaventurado, bueno, lo habíamos visto ahorita, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonado y cuyo pecado es cubierto. Nos habla allí la palabra del Señor y saben, amados, que es lo maravilloso, tengan esto presente. Vamos a subir otros 2 escalones mucho más difíciles, pero al final vamos a encontrar siempre la misericordia de Dios. Amén. Siempre la misericordia de Dios y por eso nos habla y nos dice, tú perdonaste mi transgresión, perdonaste mi pecado. Esos 2 niveles, cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor, iglesia de Dios, somos perdonados. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dicen, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Y nos hablan estos textos de esos niveles, que no es una cosa que yo me esté aquí inventando. Son niveles, o sea, todo no puede ser igual. Dios no puede traer las mismas consecuencias a mi vida porque en un momento, no sé, de tristeza, de enojo, de miedo, yo dije algo indebido y va a ser lo mismo alguien que conscientemente lo está haciendo. No, iglesia, Dios es un Dios justo. Amén. Y Proverbios capítulo 28, versículo 13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero ¿qué sucede? Si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Amén. Este año hemos declarado que alabaremos al Dios de eterna misericordia. Iglesia, y usted y yo vuelvo a decirle lo que les dije al principio, yo necesito que usted muy conscientemente se examine usted dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque no va a ser la misma manera de pedir perdón. Y porque usted tiene que tener muy consciente de que si usted pecó no hay consecuencias, pero de que si usted ya ha transgredido la ley, ya hay consecuencias. Y Dios siempre le va a perdonar, pero las consecuencias siempre van a continuar. Amén. Siempre van a continuar. Entonces, recordemos que ya no solamente hemos tropezado con la cerca, ahora hemos saltado la cerca. Y cuando usted y yo saltamos la cerca, iglesia, estamos listos para continuar avanzando, subiendo en ese peldaño. Un pecado no confrontado nos lleva a la transgresión. Y una transgresión que se repite nos lleva a algo que se llama iniquidad. Subamos un peldaño más entonces. Y hablemos de iniquidad. Y vamos a mirar ya qué es eso de iniquidad. Iniquidad viene de una raíz hebrea, eibon, me llamaba la atención. Yo decía, ¿ve? Bien particular. Me llamó mucho la atención este nombre porque sabemos que esto es una marca. No estoy diciendo nada, no estoy tramando nada, sino que me llamó la atención. Entonces, iniquidad, iglesia. Iniquidad se traduce como torcer o distorsionar, torcer o distorsionar. Y dice que es una actitud que se repite conscientemente, pero ya eso revela en quién nos hemos convertido. Ya, escúcheme, yo ya no solamente tropecé con la cerca, yo ya no solamente salté la cerca, sino que ahora dañé la cerca. Porque mientras que tropecé o mientras que la salté, la cerca permanecía. ¿Y qué es la cerca? ¿Qué es la cerca? La palabra de Dios, los principios de Dios, listo, la ley de Dios. Yo ya no solamente me di contra ella y me regresé, yo ya no solamente la salté y la ignoré, sino que la iniquidad hace que yo dañe la cerca. Yo daño la cerca, iglesia. Y dice que entonces es una actitud que se repite conscientemente, pero ahora revela quién somos cada uno de nosotros. No quiero que me lo diga, pero yo no sé si usted tiene apodos. ¿Alguno aquí tiene apodo? ¿No? Ya les dije que no me dijeran. Bueno, entonces, piensa en eso. Piensa, iglesia,
en su apodo. Piense en la manera como la gente allá afuera lo conoce. Eso quizás pueda revelarle a usted cómo está usted espiritualmente delante de Dios. Porque la iniquidad ya es algo que se hizo parte de mi vida. Ya no es algo esporádico, ya se volvió natural que yo haga eso. Ya no me duele, ya no me afecta, ya no me da temor. Y eso hace que entonces yo pueda ser conocido. Muchos tenemos el testimonio del líder Ferney. ¿Recuerdan cómo le decían, cómo era conocido el líder Ferney en el pueblo? El diablo. No era porque fuera nada bueno. Pero ustedes piensan que ahora alguien puede decirle así. No, no, porque él ya no parece el diablo, parece un angelito. No, mentira, no, sí, no, ya no. Entonces, amados de Dios, ¿cómo nos conoce la gente allá afuera? Porque eso puede estar revelando en quién me he convertido. Porque yo ya soy una persona no solamente que he pecado, que he transgredido, sino que me volví una persona que cometo iniquidad, que he dañado la palabra de Dios. Miren, miremos a un hombre que llevó todo este proceso. Isaías capítulo 51, versículos del 1 al 4. Todo este proceso lo vivió. Este hombre dio contra la cerca, se saltó la cerca y dañó la cerca. Y vamos a hablar de David. Dice la palabra del Señor: escúcheme en todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan. Espéreme que yo sí. Hija, pásalo, yo miro una cosa. No, yo creo que no es Isaías. Está en la historia de David. Búsquemela, por favor, amor. Bueno, les cuento. Todos conocemos la historia de David, ¿cierto que sí? Bueno, entonces vamos a mirar. Dice la palabra del Señor que David era el rey, ¿cierto? Y en ese momento, el ejército, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? En batalla. ¿Y dónde debía estar David? Frente a la batalla, debía estar allá. Pero dice que él se distrajo. No estaba donde debía estar. Se fue a la terraza de su palacio y se puso a mirar. Y en esa miradita encontró una joven que se estaba bañando. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí qué había pasado? Hasta ahí se había golpeado con la cerca. ¿Por qué? Porque él ya había hecho algo que no debía hacer. Un descuido. Y era no estar donde debía estar. Por ahí ahorita dijimos cuando preguntamos qué es pecado, es saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Dice entonces, segunda de Samuel, dice: una tarde, después del descanso del mediodía, David se levanta de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Vamos ahí. Entonces, primero, él comete pecado. Recordemos que ahorita habíamos hablado que el descuido, el entretenimiento, el no estar en el lugar donde debemos estar nos puede llevar a cometer pecado. Pero resulta que David no se quedó allí. Y David no solamente golpea la cerca, sino que él pasa la cerca. ¿Cuándo la pasó? Cuando él, sabiendo que el adulterio es pecado, dice que ve a esa mujer, siente deseo por ella, va y le dice que la traigan y tiene relaciones sexuales con ella. Él transgrede lo que Dios ya en su palabra le había dicho. No es correcto.
Pero él no se queda solamente allí, él comete iniquidad, porque no solamente la salta, él daña totalmente toda la verdad de Dios, porque esto lo tiene que llevar a él. Recuerden que esta mujer, él la toma, tiene relaciones sexuales con ella y esta mujer queda embarazada. Y el esposo de ella es uno de sus soldados. Y él comienza a maquinar engaño, comienza a pensar cómo va a hacer para tapar todo lo que ha hecho. Entonces dice que manda a llamar a este hombre, que le dice que se venga para su casa, todo querido, que vaya, pase una noche con su esposa, que descanse. Este hombre no acepta porque él sabe que tiene que estar allá. Y él dice, bueno, este no se fue a dormir con ella, ahorita, ¿cómo voy a hacer para que diga que es su hijo? Entonces dice, sigue tramando. Dice, listo, entonces ahora lo que tengo que hacer es que lo manden al frente de la batalla y lo maten. Así sucedió. ¿Ven cómo se está destruyendo la cerca? ¿Ven cómo vamos subiendo? Él dice, listo, ahorita ya lo mataron, entonces ya quedé con mis manos limpiecitas, yo la tomo, la traigo como mi esposa y santo remedio. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Iglesia, David llega al engaño, la trama, el asesinato, la manipulación y guarda silencio. No ha pasado nada. Pero ¿saben qué pasa en la iniquidad? Ya subimos no solamente el escalón de que se toca a los que estamos alrededor, sino que ya la confrontación no es solamente con Dios, tiene que ser con un tercero. Ya eso no es algo que se pueda quedar en silencio. Iglesia, la iniquidad Dios la sacará a la luz. Su pecado, su transgresión, su iniquidad, aquello en lo que usted está insistiendo y persistiendo, Dios lo va a sacar a la luz. Y lo va a sacar a la luz porque es la manera como Él va a romper ese pecado en su vida. Ya no es algo, y vuelvo y les digo, David pidió perdón, ¿sí o no? Sí. ¿Fue perdonado? Sí. ¿Pero tuvo las consecuencias? Sí. ¿Y saben? Es una cosa increíble porque, ¿cuántos recuerdan? Aparte de la confrontación, fue Samuel, fue ese sacerdote el que vino y habla con David, y el que le dice, David, usted está muy tranquilito, pero es que ya Dios sabe perfectamente lo que usted hizo. Es más, el juicio que David merecía lo trajo David mismo, porque él dijo, ese hombre se merece, y él le dice, es que ese hombre eres tú. Entonces ya no solamente es que Dios va a sacar mi pecado a la luz, que Dios me va a confrontar con mi pecado, sino, iglesia, que las consecuencias, lo que Dios ha dicho que va a suceder, sucede. David fue perdonado, David fue restaurado, pero a David le pasó algo, y es que David tuvo una gran pérdida. ¿Lo recuerdan? El hijo que tuvo con esta mujer murió. Y ya había sido restaurado, y ya había sido perdonado, pero había una gran consecuencia. Amados de Dios, nosotros tenemos que poder, y les decía ahorita, hacer que este tema hoy toque realmente nuestra vida y nuestro corazón, porque nosotros no podemos seguir justificándonos ante las cosas que estamos haciendo. Nosotros no podemos seguir en la comodidad y en estar permitiendo que nuestro silencio ante lo que estamos haciendo, sabiendo que está contra el Señor, esté endureciendo nuestro corazón y entenebreciendo nuestra mente, porque a eso es a lo que el pecado nos lleva. Pero hay algo mucho más grave con la iniquidad. Y yo quiero que lo miremos en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Escuchen, amados. Dice la palabra del Señor, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia,
Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Iglesia, por favor, cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios y cuando usted y yo hemos convertido eso que Dios ha dicho en un hábito, o sea, es normal, y no quiero aquí mencionar qué estilos de vida porque no quiero tocar susceptibilidades, pero usted lo sabe perfectamente. Usted sabe perfectamente qué cosas usted vive normal, que ya ni le duele, cuando usted sabe que lo que está haciendo no es correcto, no está bien delante del Señor. ¿Y saben qué sucede con la iniquidad? La iniquidad va a tocar nuestras generaciones. Así usted se arrepienta, así usted pida perdón. Cuando usted ha cometido iniquidad, la palabra del Señor dice que nuestras generaciones van a ser tocadas. Y no habla de que Dios los va a juzgar a ellos como pecadores, no. Miremos lo que le sucedió a David. David perdió su hijo. David perdió su hijo, iglesia de Dios. Entonces, nosotros necesitamos realmente poder entender todo esto. Y cuando hablamos de esa iniquidad generacional, hablamos de modelos que hemos aprendido, de patrones que se repiten, de cosas que nosotros a veces vimos en casa y eso se repite porque no paramos, porque no cortamos. Hablamos de una cultura familiar que hoy nos está tocando, hablamos de heridas que no han sido sanadas y de esa manera estamos reaccionando, pensando, viviendo, de creencias distorsionadas. Pero nosotros tenemos que entender algo, iglesia, todo eso nos influencia, sí. Todo eso que usted vivió, todo eso que usted pasó de niño, de adolescente, de adulto, todas esas heridas, todas esas situaciones que vivió, todos esos traumas que tiene, sí, eso le afecta, pero eso no le obliga a usted a repetir el mismo patrón. Usted tiene que tener la decisión, la capacidad en Dios de decir hasta aquí, esto no se repite, esto no va conmigo, yo me detengo en esto. Y por eso, amados, la solución ante la iniquidad es una conciencia. Si usted sabe que esa iniquidad que está viviendo no es algo que usted vivió, es algo que usted trae de generación, iglesia, pare y se diga, esto no comenzó conmigo, pues conmigo termina. Amén. Si esto conmigo no comenzó, conmigo entonces termina. Busque una sanidad interior. Recuerden que la iniquidad no es algo que usted va delante del Señor y derrama. La iniquidad necesita una sanidad interior, necesita una ayuda de otros. Y no porque uno le diga, es que la palabra nos lo muestra. David tuvo que tener a alguien que fue y le dijo, David, estás equivocado, estás mal. Y necesitas entonces la intervención, el proceso, la ayuda de otros. Y ¿saben algo, iglesia, que es muy necesario? Yo siempre se los he dicho. Hable de su pecado en su casa y pida perdón. Hable de su iniquidad, hable de lo que usted ha hecho, hable de la manera como usted ha transgredido y pida perdón. No permita que su silencio toque su familia. Ve, me encantaría, porque no hay tiempo, pero de esto yo decía, Dios mío, escribí como 10 hojas y yo no las tengo que resumir en 2 o 3, no puedo. De cómo a veces el silencio, ¿han escuchado una película que decía por ahí, no se habla de Bruno? Ese no se habla de Bruno es terrible, porque son cosas que queremos dejar calladitas, porque qué vergüenza, porque ese tema no nos gusta tocarlo en casa y eso se vuelve una iniquidad. Necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos mostrarnos como somos y pedir perdón en casa por lo que hemos hecho, amados de Dios. Amén. Amén.
Amados de Dios, ninguno de nosotros somos responsables de nuestro pasado, hablando de la iniquidad generacional, pero sí somos responsables de lo que continúe de ahora en adelante. ¿Qué voy a hacer con eso? Si yo sé que lo que yo vivo, si yo sé que el no obedecer, que el no poder vivir como Dios quiere que yo viva, si yo lo quiero hacer, hace parte de que algo viví, de que la iniquidad de mi generación tocó. Iglesia, párese firme y vaya delante del Señor y pueda dar fin a todo esto. Amén. Entonces, amados, ya no solamente me tropecé, ya no solamente salté, ahora he dañado la cerca. Y vamos a lo último. Y lo último se llama abominación. Y es una palabra hebrea que es toeva. Ahí la ven, toeva. Y esto ya me habla, escuchen, de repugnancia, asco, algo detestable, algo que yo sé que es prohibido. Son cosas que están totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Es aquello de lo que hoy es muy normal que nosotros digamos esto es, Dios dice esto es malo y yo diga que es bueno, o que Dios diga esto es bueno y yo diga que eso es malo. Ya, iglesia, mi mente se ha pervertido, ya he llegado al límite de justificar y celebrar el pecado, a lo que Dios llama no. Y yo quiero que miremos algo en la palabra de Dios que nos va a sorprender a usted y a mí increíblemente, porque uno eso lo ve como… ¿Alguien recuerda que por ahí en la palabra de Dios dice que Dios hay 7 cosas que abomina, que son abominación delante de Dios? No dice que son pecado, no dice que son transgresión, no dice que son iniquidad, dice que son abominación delante de Dios. Y vamos a mirar las Proverbios, capítulo 6, versículos 17 al 19. Hija, mira si encuentras una traducción donde dice abominación igual. Listo, aquí está. Dice la palabra, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 que son ¿qué? 7 que son ¿qué? ¿Y qué es abominación? Algo que produce asco, algo que produce fastidio, repugnancia, que algo que es detestable. Y mire lo que dicen allí. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y muchos diremos que eso no parece tan grave, ¿cierto? Si uno lo lee, uno dice, eso no parece tan grave. Pero ¿saben qué es lo que sucede, amados de Dios? Esto ya hace parte de mi carácter. ¿Vieron lo que decían allí? Ojos, pies, corazón, mente, o sea, todo mi ser está impregnado de maldad, está impregnado de pecado. Ese es mi carácter, ese soy yo. Soy una persona que estoy pensando todo el tiempo en hacer lo malo. Dice que es tremendo porque esto daña mi entorno y distorsiona por completo el carácter santo y bondadoso de Dios. Piensen en una persona así, una persona altiva, una persona mentirosa, una persona que está maquinando el mal, una persona que no se le ve realmente nada, está distorsionando la imagen de Dios, y por eso es que Dios dice que es una abominación, porque la palabra de Dios dice que el deseo y el anhelo de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo, a que nosotros reflejemos la imagen de Cristo. Cuando hacemos todo lo contrario, cuando yo como hijo de Dios, yo no estoy reflejando la imagen de Cristo, iglesia, yo estoy en contra totalmente de la bondad de Dios. O sea, ¿cómo el mundo va a conocer a Dios a través de mí? ¿Cómo lo va a conocer? Imposible.
Entonces yo estoy siendo piedra de tropiezo, yo no estoy acercando a nadie, y por eso es que para Dios su palabra dice que esto es abominación, es una conducta que ya no solamente me toca a mí, está arrastrando, impregnando la vida de otros. Cuando una persona es así, una persona está todo el tiempo juzgando, señalando, criticando, dividiendo. Esas personas que ya quieren todo el tiempo estar señalando la iglesia, juzgando la iglesia, dividiendo la iglesia, viendo todo lo malo de la iglesia, arrastrando la iglesia hacia otro lugar. Iglesia, es una persona que ya ha pasado límites y ya está en la abominación delante de Dios. Ya no hay vergüenza, iglesia de Dios. Ya no hay dolor por lo que se hace. Y cerramos con esas frases de, es que Dios me hizo así, o es que estos son otros tiempos, es que eso era antes. Y eso ya es una abominación delante del Señor. Ese tipo de cosas son abominación delante de Dios. Iglesia, me encontraba con algo y me llamó muchísimo la atención. Y es que dice que una persona que ha pasado a un estado de abominación puede no ser escandalosa ni visible. Dice que una persona que ha pasado al estado de una abominación delante de Dios puede no ser escandalosa ni visible. Simplemente ha determinado, digamos, como vivir, por decirlo, con esa máscara, pero no hay nada en su corazón, en su mente y en su ser que realmente quiera agradar a Dios. Y puede estar aquí, en medio de nosotros y afuera, desconectarse totalmente. Es más, lo digo porque lo he vivido aquí. De de alguien que ha estado allí sentadito. Y mientras que se predicaba, desde allá me hacía que no le parecía lo que yo estaba predicando, que no estaba de acuerdo. Nos creemos muy espirituales, pero decimos a mi manera, como yo quiero, como yo creo, como yo lo considero. Y nos volvemos indolentes, iglesias, que ya no nos duele lo que está sucediendo. Entonces, una persona que ha pasado a la abominación, simplemente su voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Yo hago lo que yo quiero, sí, yo sé lo que la palabra dice, sí, yo sé lo que la palabra manda, pero yo no lo quiero hacer. Y yo voy a hacer lo que yo quiera, y eso se llama abominación. ¿Cuáles son las consecuencias, amado de Dios? La disciplina de Dios en su máxima expresión. ¿Hay perdón? Claro que hay perdón. ¿Hay restauración? Claro que hay restauración. Pero cuando una persona ha pasado los límites de la abominación, dice que Dios como Padre tiene que disciplinar. Y en este estado vamos a tener pérdidas económicas, vamos a tener pérdidas personales. En este estado, amados de Dios, vamos a ser expuestos públicamente a la vergüenza pública, a crisis, a situaciones muy difíciles, no por castigo, por amor y misericordia de Dios. Porque es la única manera en que usted levante su mirada a Dios, reconozca que ha fallado y sea restaurado. Amén. Iglesia, ¿hay solución a esto? Claro que hay solución. Aquí debe haber un reconocimiento sin excusas, un quebrantamiento y cortes radicales. Aquí no es de que yo creo, de que yo pienso, aquí es de que Dios le dice esto es así, así, así y así tiene que ser. Y no más excusas, y no más lo que usted crea, y no más lo que a usted le parece. Pero para yo llegar a ese nivel, Dios me tiene que llevar a mí a lo profundo, donde yo clame, donde yo diga, Señor, reconozco realmente mi pecado. Allá nos tiene que llevar el Señor. Porque mire la manera tan sutil como vamos avanzando. Entonces aquí, iglesia, yo ya no solamente dañé la cerca, ya no hay manera de reconstruirla. Todo tiene que comenzar de cero. ¿Listo?
Ya no es que esa cerca yo la voy a arreglar, no es que yo la dañé y que entonces quedó tan inservible que esa cerca hay que volverla a levantar. Y por eso nuestra vida tiene a veces que volver a comenzar. ¿Cómo? No lo sé. Yo no sé, Dios, qué tenga que hacer en nuestra vida. No lo sé, amados de Dios. Pero necesitamos poder levantarnos. Amados de Dios, me dio tiempo, gracias a Dios. Tenía un montón de cosas por decir, pero bueno, me dio tiempo. Iglesia, y quiero terminar con esto. ¿En qué nivel estamos cada uno de nosotros? Sea muy real con usted mismo, porque de eso depende su salvación y la de su casa. De que usted se sincere con usted mismo. ¿Soy un pecador? ¿He transgredido la ley del Señor? ¿Estoy viviendo en iniquidad o ahora vivo en abominación delante de Dios? Pero la buena noticia, amados del Señor, es que aún en Dios hay esperanza. Amén. Iglesia, aún en Dios hay esperanza. Amén. Porque el mismo que castiga es el mismo que perdona. Porque el mismo que dijo que va a castigar nuestra primera, segunda, tercera y cuarta generación, es el que dice que va a perdonar 1000 generaciones, iglesia. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Reconocer, iglesia, no quedarnos ahí. No quedarnos. A ese pecado, a esa transgresión, no traigamos el dolor y la culpa de que Dios tenga que tocar nuestro entorno porque nosotros seguimos siendo duros e indolentes ante lo que Dios nos está diciendo. Y aparte de eso, hay una salvación, iglesia, que nos espera. Amén. Amados de Dios, pongámonos de pie. La palabra del Señor nos dice que donde ha abundado el pecado, sobreabundará la gracia. El pecado se perdona, la transgresión se confronta, la iniquidad se sana, pero la abominación se desmantela. Y yo quiero que en esta noche, iglesia, nosotros podamos, para finalizar, entonar esta alabanza, pero que sea como un grito desesperado, que sea como una súplica, como una oración que yo levante delante del Señor. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor que pueda mirarnos, pueda examinarnos y pueda hablarnos, iglesia. Es necesario que Dios lo haga.